Desde pequeña fui elegida como la nuera de la familia Kim. A los 20 años, me casé con Oscar Kim, que sufre de autismo. Durante 5 años de matrimonio, Oscar siempre me rechazó, no aceptaba que lo tocara, y mucho menos compartir la cama conmigo. Después, conoció a una chica. Ante ella reprimía todo su mal genio y torpemente intentaba comportarse bien. Le escribía canciones y le regalaba obsequios. Incluso el estudio, al que jamás me permitió entrar, se lo abrió completamente a esa chica. Yo sabía que Oscar se había enamorado, y ya no quería seguir cuidándolo. Entonces, fui a hablar con el señor Kim, anciano. Le dije que quería divorciarme. Capítulo 1. Antes de conocer a Oscar, mi vida nunca fue fácil. Mi madre era una superficial que solo se fijaba en la apariencia, y se enamoró del rostro de mi padre. Lo amó con locura, y sin investigar nada, terminó en la cama con él. Así fue como yo vine al mundo. Fue después de darme a luz que mi madre descubrió que mi padre pertenecía a una familia adinerada, del tipo que, con solo mover un dedo, podía garantizarle a alguien una vida sin preocupaciones económicas. Pero la mala noticia era que mi padre era un yerno incorporado en esa familia rica. En otras palabras, un hombre fénix, que había accedido a la alta sociedad gracias a su esposa. Y mi madre era su amante. La esposa legítima vino a sorprenderlos y atrapó a mi madre con las manos en la masa. Aunque normalmente mi padre se mostraba altanero frente a mi madre, ante su esposa legítima era tan sumiso como un perro. De inmediato cortó toda relación con mi madre, y a mí también me desconoció. Mi madre me crió sola, en medio de muchas dificultades. Manejó triciclos, puso puestos callejeros, fue perseguida por agentes municipales durante varios kilómetros, incluso perdió uno de sus zapatos huyendo. Más tarde, se hartó de esa vida, dijo que quería encontrarme una buena salida. No sé cómo lo hizo, pero logró conseguir una prueba de paternidad entre mi padre y yo. Kimego fue a armar un escándalo frente a la casa de mi padre, exigiendo que él se hiciera cargo de mí, temiendo un escándalo que manchara su reputación. La familia rica aceptó. Desde entonces me separé de mi madre. El día que me enviaron a la familia Kim, mi madre sonreía mientras lloraba. Sofía, nunca más volverás a pasar hambre. Pero mi madre fue demasiado ingenua. Mi padre me veía como una mancha en su historial. Y la señora Kim también me despreciaba. Los sirvientes, expertos en seguir la corriente, por supuesto no me trataban bien. Y mis medias hermanas, hijas legítimas de mi padre, se inventaban una nueva forma de humillarme cada día. Aunque mi madre nunca supo nada de eso. Aquel encuentro frente a la casa de los Kim fue la última vez que la vi en mi vida. Le diagnosticaron cáncer en etapa terminal y no podía pagar el tratamiento. Después de entregarme a mi padre, se lanzó al río. Así fue como crecí en la familia Kim como hija adoptiva, viviendo con extremo cuidado. A los 15 años, conocí a un chico en la casa de los Kim. Se había cortado el brazo con las espinas de una rosa y aún sangraba. Pero él, como si no se diera cuenta, escuchaba música en el jardín con sus auriculares puestos. Lo pensé un momento, y fui a buscar yodo para limpiar la herida. Luego le puse una curita. Más tarde supe que ese chico se llamaba Oscar. Su abuelo lo había traído de visita a casa de los Kim. Por alguna razón, el señor Kim se fijó en mí y quiso que fuera la esposa de su nieto. La familia Kim era un clan de vieja alcurnia, así que mi padre aceptó encantado. Cuando mis hermanas se enteraron de la noticia, se rieron burlonamente. ¿De verdad crees que te tocó algo bueno? Si fuera un buen matrimonio, ¿crees que te lo darían a ti? Ese Oscar tiene autismo y trastorno bipolar desde pequeño. No es una persona normal, pero gracias al compromiso con Oscar, la señora Kim por fin empezó a tratarme un poco mejor. Mi vida en la casa Kim mejoró, al menos, ya no me maltrataban. A menudo recordaba al chico delgado y tranquilo que escuchaba música en el jardín la primera vez que lo vi. Él no lo sabía, pero me había ayudado muchísimo sin proponérselo. Desde el fondo de mi corazón, le estaba agradecida. Empecé a informarme sobre su condición médica, y a aprender cómo convivir con él en el futuro. Y así, a los 20 años, bajo el arreglo de ambas familias, me casé con Oscar. Capítulo 2. No sabía que Oscar se resistía tanto a casarse conmigo. Después de casarnos, nunca me mostró una buena cara. No me permitía tocarlo, mucho menos compartir la cama con él. La noche de bodas, estalló en cólera conmigo en la habitación matrimonial. Vete, no estés en mi cuarto. Sal, te dije que salgas. Agaché la cabeza con vergüenza. Una oleada de humillación me invadió el corazón. Ese día, el señor Kim vino a verme. Me dijo que Oscar siempre había sido una persona solitaria desde pequeño, que no le gustaba el contacto con los demás. La tía que solía cuidar de Oscar acababa de fallecer, y su estado había sido especialmente malo últimamente.
Me pidió que tuviera paciencia y le diera algo de tiempo a Oscar. Asentí con la cabeza y acepté. Desde entonces, asumí la tarea de cuidar de Oscar. Iba y venía entre la escuela y la casa de los Kim. Tenía que recordarle que tomara la medicina a tiempo, llevarlo periódicamente al hospital para sus revisiones, y además organizar su dieta y la ropa que debía usar. Por suerte, Oscar no era de piedra. Poco a poco empezó a responderme. Por ejemplo, ya no me decía, sal, directamente. Por ejemplo, cuando me veía dormida en el sofá, torpemente me cubría con una manta. Cuando tenía dolor menstrual, me preparaba una taza de agua con azúcar morena, pero seguía sin compartir la cama conmigo. La familia Kim solo tenía descendencia masculina en línea directa, y Oscar era el único varón de su generación. El viejo señor Kim siempre tenía prisa por tener un bisnieto, y me había apurado muchas veces, pero en este tipo de cosas, si él no estaba dispuesto, yo tampoco podía hacer nada. Finalmente, en el 5º año, el viejo Kim ya no pudo esperar más, sin que yo lo supiera. Le dio un medicamento a Oscar. Kimego lo llevó a mi cama, cerró la puerta con llave y nos encerró. Esa noche, la recuerdo claramente hasta hoy. Dolía muchísimo, bajo los efectos de la droga, con la mirada perdida. Se movía por puro instinto corporal, pero no tenía ninguna experiencia, y sus movimientos eran torpes y bruscos. Solo sentía un dolor desgarrador, tanto que las lágrimas me caían sin cesar. Cuando empezó a amanecer, ya no pude soportarlo más y me desmayé. Al mediodía del día siguiente, me despertaron los sonidos de cosas siendo arrojadas. Capítulo 3. Oscar tuvo un ataque de furia descomunal. Destrozó mi móvil, rompió la televisión colgada en la pared. Las mesas y sillas cayeron al suelo con estrépito. Cuando me vio despertar, se acercó a mí con un espejo en la mano. El reflejo me mostró cómo estaba. Ni siquiera había tenido tiempo de vestirme. Mi cuerpo estaba cubierto de marcas rojas y moretones. Él señaló mi imagen en el espejo, con una mirada llena de desprecio sin disimulo. Estás sucia. ¡Qué asco! Te detesto. No quiero volver a verte. Ese día me encontraba especialmente mal. Apenas podía caminar sin tambalearme, pero cuando Oscar tuvo uno de sus episodios, simplemente desapareció. No tuve otra opción más que salir a buscarlo. Sin comer nada. Lo estuve buscando desde el mediodía hasta la madrugada. Recorrí casi todos los lugares que solía frecuentar, y al final las piernas me temblaban sin control. Aún así, no lo encontré. Cuando ya sin aliento me apoyaba desesperada en la puerta de casa. A la 1 de la madrugada, Oscar por fin regresó. A su lado había una chica. Tenía un hoyuelo en la mejilla cuando sonreía, y su expresión era muy dulce. La chica lo miraba con admiración. Es la primera vez que encuentro a alguien con quien comparto tanto en común. Conocerte ha sido el mayor hallazgo de este concierto. Entonces supe que Oscar había ido solo a un concierto. Se le había acabado la batería del móvil y no recordaba cómo volver a casa. Fue la chica quien lo acompañó de regreso. Oscar caminaba muy despacio, aunque el trayecto era corto. Tardaron mucho en llegar. Iban hablando de música, de compositores e intérpretes que yo ni siquiera conocía. A Oscar le había gustado la música desde pequeño. Estudió con maestros reconocidos, y después de graduarse abrió su propio estudio, donde compuso muchas obras famosas. Yo simplemente me quedé en la puerta escuchando en silencio. Hablaron durante 30 minutos, y Oscar nunca se dio cuenta de que yo estaba ahí. Fue el mayordomo quien, incapaz de seguir observando la escena, intervino. Joven señor, ya es muy tarde, debería irse a dormir. La señora ha estado esperándolo todo este tiempo. La chica miró hacia donde estaba yo, sorprendida, y preguntó a Oscar, ¿ella es tu esposa? Oscar mostró una expresión incómoda, guardó silencio unos segundos y luego asintió, pero enseguida añadió, fue un matrimonio forzado. No me gusta, la detesto. En ese momento, me quedé completamente paralizada. Una oleada de vergüenza me recorrió el cuerpo, y de pronto me sentí totalmente fuera de lugar. La chica se llamaba Chloe. Chloe le tomó de la manga con una sonrisa en los ojos. Ya es tarde, nos vemos la próxima vez. Desde aquel día, la relación entre Oscar y yo volvió a caer al punto más bajo. No quiso hablar conmigo en absoluto. En su cumpleaños, le regalé unos auriculares de diadema de última generación. Había escuchado que la calidad del sonido era excelente y que se habían agotado varias veces. Lo reservé con 6 meses de antelación, pero Oscar simplemente usó un encendedor para quemarlos delante de mí hasta que no quedó nada. No me gustas. Tampoco me gustan tus regalos. Basura. No los quiero. Ese cumpleaños. Se fue a celebrarlo con Chloe. Desde aquel encuentro, él y Chloe mantuvieron el contacto. Hace poco, Chloe empezó a hacer prácticas en su estudio. Esa noche, cuando regresó, llevaba un anillo de plata. Era el regalo de cumpleaños de Chloe.
mirando los restos carbonizados de los auriculares. Sentí una fatiga profunda en el fondo de mi ser. Al día siguiente, el señor Kim me llamó de repente para que fuera al estudio. Me pidió que entregara unos documentos a su secretario, pero yo recordaba que Oscar nunca me permitía entrar en el estudio. Dudé un momento. El señor Kim insistió, diciendo que eran documentos urgentes y que el secretario ya me esperaba en la puerta. Después de pensarlo, tomé los documentos. Antes de irme, dejé todo en su lugar. Aún así, Oscar se enteró de que había entrado. Su teléfono estaba conectado a la cámara de seguridad del estudio. Volvió apresuradamente desde su estudio de música, con una expresión sombría y agresiva. No puedes entrar, no está permitido. Su emoción se expandía como una tormenta invisible, envolviendo toda la habitación. Solo por haber entrado a recoger un documento, mandó a desinfectar todo el estudio de arriba abajo. Me quedé mirándolo atónita, y finalmente expresé mi duda más profunda. ¿Por qué no puedo entrar? Últimamente, Oscar solía invitar a Chloe a casa con frecuencia. Pasaban el día entero en el estudio hablando de música, porque Chloe sí podía, y yo no. Además, yo no estoy sucia. ¿Por qué mandar a limpiar todo el estudio? Su rostro se volvió aún más frío. Ella no es como tú. Ella entiende de música. Es una alma afín. Tú no entiendes. Entrar es ensuciar. Durante tantos años, me había acostumbrado a sus respuestas secas y breves, y al instante comprendí lo que quería decir. Cuando se alteraba, siempre era yo quien trataba de calmarlo primero. Pero esta vez, aunque sabía que estaba furioso, no tuve fuerzas para tratarlo con cuidado como siempre. Cerré los ojos por un momento. Oscar, hablar así realmente hiere. En ese momento me dio un bajón de azúcar, y trastabillé un poco hacia atrás, y justo estaba parada frente a la puerta del estudio. Como no estaba cerrada, al dar un paso atrás, terminé entrando sin querer. Oscar creyó que lo hacía a propósito para provocarlo. Su mirada se volvió helada. Las venas de su frente se marcaron con fuerza. Se puso a gritar cosas horribles, hasta resumirlo todo en 3 frases. Aléjate de aquí. Esta es mi casa, no tu casa. Lárgate. No quiero volver a verte en mi casa. No era la primera vez que oía esas palabras. Cuando llegué a la casa Kim, mis hermanastras también me dijeron exactamente eso. En aquel entonces, me escondía debajo de las mantas para llorar en silencio. Me prometí que algún día tendría un hogar propio, uno del que nadie pudiera echarme. Después de casarme, creí que esta casa junto a Oscar era ese hogar, aunque no me protegiera del viento ni la lluvia. Al menos era mi lugar de regreso. Pero hoy, él me gritó hasta desgarrarse la garganta que la casa estaba a su nombre, que fue comprada con dinero de su familia, que este lugar no era mi casa, y me exigió que me fuera. Mis emociones se desbordaban. Una sensación de impotencia me envolvía como un abismo. Bajé la cabeza y empecé a contar los años. Desde que conocí a Oscar a los 15, ya habían pasado 10 años. A los 15, gracias a ese compromiso, viví 5 años relativamente tranquilos. A los 20, me casé con Oscar, y lo cuidé durante 5 años. 5 años por 5 años, ya saldé la deuda con la familia Kim. Estaba cansada de esta vida. Quiero divorciarme. Capítulo 4. Una vez que nace la idea del divorcio, crece descontroladamente como una semilla que rompe la tierra. Una semana después, me reuní con el señor Kim. Le dije que quería divorciarme. El señor Kim, sentado en el sofá de la antigua casa, golpeó la mesa con el dedo índice doblado. ¿Por qué? Le conté que Oscar ya tenía a alguien que le gustaba, que frente a esa persona contenía su temperamento, y trataba de comportarse bien, aunque torpemente. Le escribía canciones, le daba regalos, se empeñaba en hacerla feliz. Con Chloe presente, el estado de ánimo de Oscar mejoraba notablemente, tanto objetiva como subjetivamente. Ella era más adecuada para él que yo. El señor Kim escuchó en silencio. Pasado un largo rato, carraspeó y me preguntó con seriedad. Sofía, ¿sabes por qué te elegí a ti como esposa de mi nieto? ¿Por qué le di una tirita a Oscar? Le respondí. Negó con la cabeza. No, investigamos sobre ti. Sabíamos que eras de buen corazón. Y también que tu situación en la familia Kim era incómoda, que no eras bien recibida. Necesitabas este matrimonio. Con el respaldo del apellido Kim, tu vida mejoraría mucho. Y precisamente por eso, tratarías a Oscar como tu tabla de salvación. Estarías agradecida. Lo tolerarías. Incluso lo consentirías. Cuando supe que habías elegido psicología como carrera en la universidad, supe que no me había equivocado contigo, y que efectivamente eras así, suspiró. Un chico como Oscar, con su origen familiar, si no estuviera enfermo, sería enormemente codiciado. Pero resulta que si está enfermo, solo tengo a este nieto. Por supuesto que debo planear su futuro.
Encontrarle una esposa absolutamente leal, que lo cuide toda la vida. Esa Chloe de la que hablas, no sé qué tipo de chica es, pero no estoy tranquilo dejando a Oscar en sus manos. Dicho esto, me miró y habló con franqueza. Sofía, tú creciste en la familia Kim, sabes cómo son los hombres con dinero. No es raro que tengan una mujer fuera de casa, incluso 10. En comparación, Oscar es simple de corazón, no se comporta como los demás hombres, y eso ya es bastante bueno. Además, mientras yo esté vivo, ninguna mujer podrá sacarte de tu posición como esposa legítima. ¿Qué más podrías pedir? Entendía perfectamente lo que quería decir, pero yo ya no quería seguir atada a un paciente con autismo, llevando una vida que ya podía ver entera con solo mirar al futuro. Oscar me echó, le dije al señor Kim con seriedad. Ahora, mi presencia solo le causa molestia, y últimamente, sus crisis han sido cada vez más frecuentes. Al oír esto, el rostro del señor Kim se tornó poco a poco más serio, y empezó a reconsiderar la relación entre Oscar y yo. Pasado un buen rato, finalmente aflojó un poco. Sofía, déjame pensar más sobre el divorcio. Por ahora, vuelve a casa. Además, Oscar es tu esposo. Este asunto también debe contar con su opinión. Asentí con la cabeza y me levanté para irme. ¿Cómo no estaría él de acuerdo? Seguramente estaría deseando firmar los papeles del divorcio. Hoy llovió una llovizna primaveral persistente, y afuera hacía mucho viento. Cuando salía de la antigua casa, vi a Oscar. Estaba de pie junto a la puerta entreabierta, vestido con una camisa blanca, y sostenía un paraguas. La punta del paraguas acumulaba un gran charco de agua. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, ni cuánto había escuchado. En el instante en que me vio, apretó los labios con fuerza, el rostro pálido. Dijiste, ¿que quieres divorciarte de mí? Capítulo 5. Después de obtener una respuesta afirmativa por mi parte, Oscar no dijo nada por un momento, como si estuviera pensando en algo. Al cabo de un rato, me preguntó, entonces, después del divorcio, ¿todavía me cuidarás? Me quedé pasmada un segundo y solté una risa seca. Oscar, divorciarse significa que desde entonces seremos dos extraños. Ya no seré tu esposa, tampoco tendré la obligación de cuidarte. Entendido. La lluvia empezaba a arreciar. Las gotas oblicuas le empaparon un hombro. Oscar me miró con seriedad y negó con la cabeza. No me divorcio. Sinceramente, no esperaba que no quisiera divorciarse. ¿Por qué? Le pregunté. Si me divorcio, no habrá nadie que me cuide. ¿No te gusta Chloe? Puedes dejar que ella se encargue de tus comidas y cuidados diarios. Pero Oscar seguía negando con la cabeza tercamente. No quiero. Ella está ocupada. Tiene que componer. No puede quedarse en casa todo el tiempo. Tú estás desocupada. Tú me cuidas. Bajé la cabeza, mirando el agua acumulada en un charco, sintiendo un frío profundo en el corazón. Él pensaba que Chloe tenía sus propios sueños y no podía encerrarla en casa. Pero yo, esta mujer aburrida y vulgar a sus ojos, había nacido para girar a su alrededor. Oscar, si necesitas que alguien te cuide, puedes contratar una niñera. Antes de que yo llegara, ¿acaso la señora Sang no te cuidaba perfectamente? Intenté razonar con él, pero él, terco como una mula, insistía en que fuera yo quien lo cuidara. Mientras hablaba, apretaba los puños con tanta fuerza que se hizo cortes profundos en las palmas. Era una señal de que su enfermedad empezaba a manifestarse. No quería discutir más con él, así que di media vuelta y volví a casa. Él me siguió, repitiendo una y otra vez, no me divorcio. Como no le respondía, se empezó a escarbar las manos hasta hacerse sangrar. La familia Kim tenía mucho dinero. Podían permitirse cualquier niñera. No entendía por qué Oscar insistía en actuar así. Cuando se lo pregunté, vaciló durante un buen rato antes de decir dos palabras. Costumbre. Las costumbres se adquieren, le dije al principio. Cuando empecé a cuidarte, tampoco estabas acostumbrado. No, todo en la vida requiere un proceso de adaptación. Con el tiempo te acostumbrarás. Pero cuando se ponía terco, no había quien lo superara. Al ver que no accedía, empezó a gritar. No quiero. No nos divorciamos. Tienes que hacer lo que yo diga. Sabía que en momentos así no había nada que pudiera hacerle entrar en razón. Así que me callé. Él creyó que eso significaba que había accedido. Y por fin su ceño fruncido comenzó a relajarse. En cuanto vio a Chloe en la puerta, sus ojos brillaron al instante. Se olvidó por completo del tema del divorcio. Entraron juntos en el estudio. Antes de hacerlo, Oscar se aseguró de cerrar con llave, como si temiera que alguien entrara. Poco después, del interior empezó a salir el sonido melodioso de un piano, combinado con la risa alegre de la chica. Todo parecía lleno de vida. Chloe salió cuando ya eran las 10 de la noche. Afuera llovía a cántaros. Y Oscar, al ver la intensidad de la lluvia, la detuvo. Está lloviendo.
Si sales te vas a enfermar. Quédate esta noche. Chloe parpadeó y le sonrió. Tonto. No traje pijama. ¿Cómo voy a quedarme? Oscar me señaló. Ella tiene. Entonces habrá que ver si tu esposa está de acuerdo con que me quede esta noche y si está dispuesta a prestarme ropa. Chloe me miró sonriente, pero antes de que pudiera responder, Oscar se adelantó. Está de acuerdo. En las mejillas de Chloe apareció un pequeño hoyuelo, y ladeó la cabeza en tono de reproche. ¿Cómo puedes responder por otra persona así como así? Oscar señaló la casa. Esta es mi casa, no la suya. Kimego señaló el vestidor. La ropa se compró con el dinero de mi familia. Yo decido. Entonces Chloe me sonrió dulcemente. Señora Kim, entonces esta noche me quedaré. ¿No molestaré su vida conyugal? Ante esas palabras, la reacción de Oscar fue más intensa que la mía. Se apresuró a explicar, agitando incluso las manos. Nosotros no tenemos eso. Eso es asqueroso. Yo escuchaba en silencio, sin alzar la vista, revisando mi móvil en paz. Oscar tenía razón, esta no era mi casa. He decidido que me voy a mudar. Capítulo 6. Encontrar un apartamento adecuado no fue nada fácil. Cuando vivía en la familia Kim, no tenía dinero de bolsillo. Si me faltaba algo, se lo pedía al mayordomo, y mientras la petición fuera razonable, generalmente accedía. Después, al llegar a la familia Kim, el señor Kim me daba 50,000 yuanes mensuales para gastos. Parecía mucho, pero de ahí salían los costos médicos de Oscar, las terapias psicológicas, las comidas especiales y los salarios de todo el personal de la villa. Administrando cuidadosamente, al mes me quedaban apenas unos pocos miles, así que mis ahorros no eran muchos. Después de buscar durante 2 días, encontré un apartamento a un precio razonable. Mientras estaba empacando mi ropa, Oscar justo regresó a casa. Desde que mencioné el divorcio la última vez, su actitud hacia mí se había suavizado un poco, muy ocasionalmente. Incluso me hablaba por iniciativa propia, como ahora. Me preguntó, ¿estás empacando esto para tirarlo? Negué con la cabeza. No. Señaló mi pila de ropa. Tíralo. No se ve bien. No entiendes de arte. No sabes combinar. Esa ropa es fea. Detuve mis manos y lo miré. ¿Entonces qué tipo de ropa se ve bien? Pensó seriamente y respondió, la de Chloe. Ella se ve bien. Deberías aprender de ella. Tengo dinero. Puedo comprártela. Miré el vestido blanco que estaba en la parte superior de la pila y me quedé ligeramente pasmada. Ese vestido lo había elegido Oscar un año atrás cuando fuimos de compras juntos. Todavía recuerdo claramente su reacción cuando salí del probador, tartamudeando y repitiéndose. Solo logró decir 2 palabras. Se ve bien, pero la ropa seguía siendo la misma. Ahora decía que era anticuada y pasada de moda. ¿Cambió la ropa? ¿O cambió la persona? Bajé la mirada y seguí empacando. No hace falta. Me gusta mi propio estilo. En sus ojos apareció un rastro de enfado. Dejó caer un, como quieras, y se dio la vuelta para irse. Cerró la puerta con un golpe fuerte. El «van» hizo que me dolieran los tímpanos. Esa noche, no volvió a salir de su habitación, así que no supo que me fui de la villa. Cuando llegué a la familia Kim, llevaba una maleta de 24 pulgadas y una mochila azul. Al irme, seguía con el mismo equipaje. Oscar tenía razón, este no era mi hogar, así que tenía pocas cosas que realmente me pertenecieran. Solo pasé una noche en el apartamento antes de partir hacia Chuncheon. De niña, mi madre siempre me decía que los días mejorarían, que cuando ahorrara suficiente dinero, me llevaría de viaje. Después de que ella murió, yo misma me consolaba pensando que los días mejorarían, que cuando tuviera suficiente dinero, yo misma me iría de viaje, pero las cosas nunca salen como uno espera. Solo pasé de una jaula a otra barrera. Oscar no podía estar solo, así que no podía alejarme demasiado. Intenté llevarlo conmigo de viaje, pero como había vivido toda su vida en esta ciudad, le costaba adaptarse a cualquier cambio de entorno. Sin sentido de seguridad, se ponía muy inquieto en el tren de alta velocidad. Incluso comer se volvía un problema. No hubo más remedio que bajarnos en la siguiente estación y regresar a casa. La emoción de planear el viaje fue igual de intensa que la desilusión al bajarme del tren. Resultó que ni siquiera ahorrar suficiente dinero garantizaba poder viajar, porque había ataduras, porque no había tiempo. Pero en este momento, finalmente estaba de pie al pie de la montaña Kan. El viento rizaba la superficie del lago Erai y también deformaba las nubes. Escuchando música, montaba mi bicicleta por senderos tranquilos. A mi paso, había campos de trigo, praderas, reflejos fragmentados por las ondas del agua, y nubes flotando sobre la montaña Kan. Todo ritmo rígido y predecible se disolvía en el murmullo de las olas del Erai. La vida se volvía libre, ondulante, y yo me convertía en una persona inútil, pero viva.
Muchos espíritus agotados se congregaban aquí, montando todo tipo de pequeños puestos. Nos sentábamos en el suelo, bajo la Vía Láctea, intercambiando nuestras historias. Una chica que estudió medicina, al borde del colapso por el trabajo, renunció sin previo aviso y vino a vivir aquí. Decía que, en este lugar, los días ya no estaban cortados en fragmentos por los feriados. También había pacientes en proceso de sanación. Decían que nadie sabía qué deparaba el futuro, pero al menos ahora estaban creciendo. Nos encontrábamos brevemente, tocábamos la parte más suave y secreta del alma del otro, y luego, como los 18 arroyos de la montaña Can, cada uno seguía su camino, torcido y libre. Más tarde, fui sola al muelle de Loncan a ver el amanecer. Las olas del Erai trituraban la luz del sol en monedas de plata danzantes. No lloré mientras sobrevivía con dificultad en la familia Kim. Tampoco lloré cuando Oscar me echó con palabras crueles, pero en ese instante, me cubrí el rostro y mis hombros temblaban sin cesar. Nunca había sentido tan profundamente lo que era la libertad, sin alarmas programadas, sin listas de tareas llenas de recordatorios. Respondía al llamado de las montañas lejanas, y podía pasar el día entero en la contemplación. Hasta 2 semanas después, volví a insertar la tarjeta SIM en el teléfono. Cuando dejé la familia Kim, le envié un mensaje breve al señor Kim contándole la situación. Hoy, al volver a tener señal, aparecieron muchas llamadas perdidas, llamadas de mi padre, del señor Kim, y también de Oscar. Desde el autobús de regreso, llamé al señor Kim. Sofía, su voz sonaba agotada. Vuelve pronto, por favor. Oscar, está muy mal. Capítulo 7. De todos modos, regresé una vez más a la casa de los Kim. Descubrí que, desde mi partida, Oscar había estado muy enfadado. No sabía cómo vivir por sí solo. Por ejemplo, no sabía cuántas pastillas debía tomar de cada frasco del botiquín. Antes, yo siempre le preparaba el agua y le colocaba las pastillas delante. Ese día tenía una rueda de prensa, pero no sabía dónde estaba la corbata que combinaba con su traje. Intentó contactarme, pero no pudo localizarme. Según el mayordomo, Oscar tuvo una rabieta terrible. Rompió todos los vasos y platos, tiró al suelo el aire acondicionado vertical, y hasta volcó la mesa de centro y el aparador. La casa quedó hecha un desastre. El señor Kim no tuvo más remedio que contratarle una nueva niñera, pero como no conocía a Oscar, al principio estaba completamente desorientada. Cuando volví, Oscar estaba notablemente más delgado. Su barbilla se había afinado. Al verme, frunció el ceño y desvió la mirada con frialdad. HMPH, ¿para qué vuelves? ¿No decías que te ibas? Me das asco. Mentirosa. Durante mi viaje, el señor Kim encontró al propietario del departamento que había alquilado. No sé qué le dijo, pero el dueño se negó a seguir alquilándome el apartamento. Así que tuve que volver con mis maletas a cuestas. Oscar vio la maleta en mi mano y resopló con desdén. En la familia Kim no te quieren. No tienes dónde vivir. Al final tuviste que volver, ¿no? No me molesté en explicarle nada. En silencio, llevé mi maleta de nuevo a la habitación. En el momento en que le di la espalda, Oscar levantó ligeramente la comisura de los labios. Parecía estar de buen humor. Él no sabía la verdadera razón por la que había regresado. Si me echaron del apartamento, puedo alquilar otro. Incluso puedo dejar esta ciudad y empezar una nueva vida en otro lugar. Hablé mucho por teléfono con el señor Kim. Le dije que había consultado la ley de matrimonio. Podía iniciar una demanda de divorcio. Aunque la primera demanda fallara, no importaba. Me separaría de Oscar, y después de 1 año, volvería a demandar. Según la ley, en la segunda instancia ganaría el caso. Él me preguntó por qué insistía tanto en divorciarme, si no ganaría nada con ello. Y tenía razón. El señor Kim era muy astuto. Antes de la boda, me hizo firmar con Oscar un acuerdo de separación de bienes. Todo el patrimonio de Oscar era anterior al matrimonio, incluyendo el estudio. Si nos divorciábamos, prácticamente me iría con las manos vacías. Lo sé, pero aún así quiero irme. El matrimonio con Oscar me protegió durante 5 años. Yo también lo cuidé 5 años, uno por otro. Ya está saldado. Del otro lado del teléfono, el señor Kim guardó un largo silencio. Cuando creí que iba a colgar, dijo, he contratado una nueva niñera, pero no sabe cómo cuidar a Oscar. Cuídalo tú 1 mes más, hasta que ella aprenda. A cambio, no me opondré al divorcio, y además te daré 1 millón. La oferta era demasiado generosa como para rechazarla. Así que Oscar no sabía que ese era mi último mes a su lado. El mayordomo dijo que mientras yo no estuve, él no comía bien, pero esa noche, Oscar comió 2 platos de arroz. Me resopló, elogiame. Sonreí y, como antes, le dije suavemente, muy bien hecho. La comisura de sus labios dibujó una curva hermosa.
Cuando volvió al estudio, me apresuré a decirle a la nueva cuidadora, la señora Ann, a él le gusta que lo elogien, puedes halagarlo más a menudo. Si hace algo mal, no se lo digas de inmediato, mejor hácelo notar después, de forma casual. La señora Ann sacó un cuaderno y fue anotando todo lo que le decía. Luego la llevé al botiquín, y le expliqué cuántas veces al día debía tomar cada medicamento y cuántas pastillas cada vez. Las medicinas deben tomarse con agua, no debe estar muy caliente. Lo ideal es agua tibia a unos 40 grados. Las corbatas y gemelos están en el segundo cajón del perchero del vestidor. Antes de dormir, necesita tomar un vaso de leche caliente. Le fui contando todos sus hábitos a la señora Ann, quien los anotó con mucha atención. Desde que regresé, la vida de Oscar volvió a su cauce, y no volvió a tener episodios. Pero esa tarde, cuando la señora Ann fue a llevarle las medicinas, de repente se oyó el sonido de una taza haciéndose añicos en la habitación. Capítulo 8. Cuando llegué, el suelo era un caos. Cristales rotos esparcidos por todas partes, y pastillas desparramadas por el suelo. Oscar estaba descalzo, y sin querer había pisado uno de los fragmentos. La sangre le brotaba del pie, pero él ni se inmutaba. Simplemente señalaba a la hermana Ann, y me preguntaba palabra por palabra, ¿por qué ella? ¿Por qué no tú? Esto claramente es algo que tú deberías hacer. ¿Por qué lo cambiaron? Mientras hablaba, me agarró de la manga y sacudía la cabeza. No quiero a otra persona. Quiero que seas tú quien me dé las medicinas. Así que volví a servirle agua y a darle sus pastillas. Sus emociones venían rápido y se iban igual de rápido. Solo cuando lo vi tomarse obedientemente las medicinas que le di, le pregunté, ¿por qué tengo que ser yo, cuando no te veo? Me da un poco de miedo. Pregunté en voz baja, ¿miedo de qué? Miedo de que me dejes con otra persona, y luego te vayas, que ya no me quieras. Debo admitir que su intuición era bastante aguda. En efecto, estaba preparando la transición con la hermana Ann, para que poco a poco asumiera el cuidado de Oscar. Oscar aún me sujetaba de la manga, tienes que seguir viniendo. No se permite cambiar de persona. Prométeme que no te irás. Conociendo el carácter obstinado de Oscar, si le decía la verdad, sin duda armaría un escándalo, y yo ya no tenía fuerzas para calmar otra vez sus emociones. Así que lo miré a los ojos y le mentí, está bien, te lo prometo, no me iré, tampoco cambiaré de persona. Solo queda medio mes. Solo le daré las medicinas medio mes más. Oscar curvó los labios y sonrió satisfecho. No se dio cuenta de que aún le sangraba la pierna. Y esta vez, no le traje yodo para desinfectar la herida como solía hacer. Tampoco notó la mirada compasiva de la hermana Ann. Todos sabían que me iba, menos él, que seguía atrapado en su propio mundo. Ese mediodía, volví a ver a Chloe. Estaba parada frente a la entrada de la villa, con la mirada fija en la ventana del estudio en el segundo piso. Oscar estaba sentado junto a la ventana, con la cabeza gacha, tocando el piano. Chloe dudó un buen rato, pero no fue a buscar a Oscar. En cambio, vino a buscarme. Me entregó un manojo de partituras amarillentas. Ha estado buscando esta partitura. Por favor, entrégasela tú. Me quedé ligeramente sorprendida. Oscar está justo arriba. ¿Por qué no se la das tú? No. Chloe negó con la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. Él ya no quiere verme. Ahí fue cuando me di cuenta de que, antes, Chloe venía a la casa de los Kim cada 2 por 3, pero últimamente no había aparecido. Incluso el anillo que le había regalado a Oscar ya no estaba. Señora Kim, Chloe habló en voz baja, sacándome de mis pensamientos. Me preguntó, yo quiero a Oscar. Tú te diste cuenta, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Era demasiado evidente como para no notarlo. Cuando lo vi por primera vez en el festival de música, todos estaban en grupos, menos él. Estaba solo. Totalmente fuera de lugar. Lo vi de inmediato. Es tan guapo. Ya ni me acuerdo qué canción tocó ese día. Solo recuerdo que no podía dejar de mirarlo. Cuando supe que se le había apagado el celular, aproveché para ofrecerme a llevarlo a casa. No soy tonta. Con hablar un poco con él, enseguida noté que no era como los demás, pero me pareció adorable, puro, especial. Mientras hablaba de Oscar, una sonrisa suave se dibujó en los ojos de Chloe. Después de que te fuiste, el señor Kim me contactó. Dijo que querías divorciarte. Cuando escuché eso, la verdad me alegré muchísimo. Siempre pensé que tú y Oscar son personas de mundos distintos. Él vive inmerso en su mundo artístico. Tú en cambio estás ocupada con lo cotidiano, lo práctico. Oscar y yo compartimos ídolos. Nos gusta el mismo tipo de música. Siempre tenemos temas de qué hablar. Yo soy más adecuada para él. Y le dije que se divorciara de ti, que yo podía asumir la responsabilidad de cuidarlo. Pero ¿sabes cuál fue el resultado? Capítulo 9. Chloe seguía de pie en la entrada de la villa hablándome.
Le pregunté si quería pasar a sentarse un rato. Ella levantó la mirada. Sus ojos se posaron en Oscar en el segundo piso, y negó con la cabeza. Chloe dijo que, tras mi partida, había estado acompañando a Oscar varios días en la villa. En el estudio, Oscar hablaba con ella sobre música, pero al salir del estudio, empezó a hablar de mí. Le hice un pastel de fresa, me contó, y se quedó paralizado por un momento. Kimego, sorprendentemente, me dijo que era tu sabor favorito. En el sofá del salón hay una fila de muñecos. Me dijo que los cosiste tú, que juntos les pusieron nombre a cada uno. En la vitrina de su habitación, hay un montón de fotos de ustedes. Quise contarlas, pero eran tantas que perdí la cuenta. ¿Sabes qué fue lo que más me costó aceptar? Chloe levantó los ojos hacia mí, con una mirada apagada. Tocó un acorde y me dijo que esa melodía iba muy bien contigo, que nunca había estado tanto tiempo sin verte, que te echaba de menos, todo eso. Yo en efecto no lo sabía. ¿Y luego qué pasó? Quise saber por qué Oscar de repente se negaba a verla. Entonces me di cuenta de algo, dijo. Oscar y yo nos conocíamos desde hacía mucho, pero fuera de la música, nunca hablábamos de nada más. Tampoco habíamos tenido contacto físico. Le pregunté si se divorciaría de ti. No lo dudó ni un segundo. Me dijo que no. Esa noche me volví un poco loca. Quería probar que sí le gustaba. Así que entré en su habitación. Me quité la ropa delante de él y le propuse intentarlo. Él siempre decía que estar contigo era asqueroso. Pensé que si aceptaba estar conmigo, significaría que me amaba. No dije nada. Simplemente escuché mientras Chloe relataba todo. No esperaba que reaccionara así. Incredulidad, miedo, pánico, repulsión. No sé cómo describir su expresión. Era muy compleja, pero se enfadó muchísimo. Apartó mi mano y me echó. Antes de irme, estaba tan furioso que la cara se le puso roja. Me dijo que pensaba que yo era diferente a los demás, que no esperaba que fuera tan vulgar. También me dijo que no volviera a buscarlo, que no quería volver a verme. Chloe bajó las pestañas, ocultando la tristeza en su mirada. Cuando me fui, él estaba sentado entre los muñecos del sofá, susurrando tu nombre. Al principio, cuando me gustaba un hombre casado, me decía a mí misma que Oscar no te amaba, que tú lo habías atrapado en un matrimonio impuesto, y que la amante real era la que no era amada. Pero ahora, miró a través del cristal al hombre del otro lado, y exhaló profundamente. Ahora sé que todavía me gusta, pero también sé que ya no hay esperanza. Entrégale esto por mí. Esta partitura, la estuve buscando durante mucho tiempo. No sabía si Oscar no la había visto o simplemente no quería verla. Chloe estuvo de pie más de una hora en la puerta de la casa de los Kim, pero Oscar no bajó la cabeza ni una sola vez para mirarla. Cuando se fue, caminaba muy despacio, pero hasta desaparecer por completo de mi vista. No logró cruzar la mirada con quien deseaba ver. Últimamente, Oscar se había vuelto muy apegado a mí, incluso buscaba cualquier excusa para entablar conversación. Me preguntó a dónde fui durante las 2 semanas que desaparecí. Le mostré fotos y videos del viaje. Le compartí mis experiencias más interesantes. En el mercado de la calle de Marzo vendían broches y pendientes hechos con frutos del Monte Can, muy originales. Si los hubieras visto, seguro también te habrían gustado. ¿Conoces la técnica de teñido con plantas y grabado de sellos en tejas con forma de gato? Mira, todo esto lo hice con mis propias manos. Tiene mucho valor sentimental. También subí a la montaña con los aldeanos a recoger setas. Caminamos por el arroyo entre los valles. Llenamos una cesta entera. Fue la primera vez que sentí tan vivamente la alegría de una cosecha. Ah, perdón, ¿estoy hablando demasiado? Normalmente no soy una persona de muchas palabras, pero no sé por qué. Cuando Oscar me preguntó sobre el viaje, no podía parar de hablar. Ni siquiera le daba oportunidad de decir nada. Oscar simplemente sonreía, apoyando la cabeza en la mano mientras me miraba. No importa, habla, yo te escucho. Me escuchaba con atención mientras le describía todo con entusiasmo. Al final, de repente me preguntó, ¿te gusta mucho viajar, verdad? Asentí sin dudar, pero yo siento que, aún así, estar en casa es más reconfortante. Aunque no importa, podría intentarlo. Me sorprendí. ¿Intentar qué? Oscar seguía jugando con la teja con forma de gato que yo había hecho, sin contestar. Últimamente no había ido al estudio. Prefería quedarse en casa. Ese día, de repente me llamó desde el estudio. Sofía. Le pregunté qué necesitaba. Abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. Pasa. Siempre recordaba cómo se puso la última vez que entré al estudio sin permiso. Así que no me moví. Me quedé en la puerta, pero él tiró de mi manga y me hizo entrar. De ahora en adelante, puedes entrar. Nadie más puede. Solo tú. Tengo un regalo para ti. Capítulo 10. El estudio era grande. Además del escritorio y la silla, había un piano blanco. Hoy,
Oscar llevaba un traje negro. Incluso se había puesto una corbata. Solo se vestía así cuando iba a tocar. La luz del atardecer entraba por la ventana de suelo a techo, proyectándose sobre Oscar. Estaba cubierto por la luz del ocaso, el cabello teñido por un resplandor dorado. Sus pestañas, como alas de mariposa, temblaban ligeramente. Sus 10 dedos se movían con agilidad, dejando caer las notas como agua. Algunas personas nacen sin oído musical, como yo. No entiendo de adagios ni de legatos. Solo sé que en ese momento las notas se apilaban unas sobre otras, como olas densas en un mar de primavera temprana, que resuenan entre montañas y nubes. Una melodía flotante, demasiado romántica para ser trivial, demasiado profunda para ser ligera. Escuché en silencio. Cuando terminó la pieza, levantó la cabeza y me miró. ¿Te gustó? Asentí con sinceridad y aplaudí. Sí, muy bonita. Es un primer borrador. Aún hay que pulirlo. Señaló el grueso manojo de partituras. Con algunos cambios más, será mejor. Me gustó mucho esa pieza. Así que le pregunté, ¿cómo se llama? Oscar dudó un momento y dijo en voz baja, todavía no lo sé. Esta pieza es para ti. En unos días es tu cumpleaños. Es un regalo. Me quedé sorprendida. No esperaba un regalo como este de su parte. Él se rió ligeramente 2 veces y de repente cambió de tema. ¿Sabes por qué estoy enfermo? Le había preguntado eso al señor Kim. Él me dijo que la enfermedad de Oscar se debía a una negligencia por parte de la niñera. Pero Oscar me dijo, no fue por la niñera, fue por mis padres. Guardó silencio un momento, como si quisiera explicarme toda la historia. Pero sus dedos empezaron a temblar, como si el solo hecho de recordar ya le costara una energía inmensa. No pasa nada. Si te duele demasiado, no tienes que contármelo. Le ofrecí un vaso de agua tibia. Apretó los dientes. Quiero contártelo. Quiero que sepas cómo soy, por completo. Tras mucho esfuerzo mental, empezó a hablar, con gran dificultad. Mi papá persiguió mucho tiempo a mi mamá antes de que ella aceptara casarse con él. 2 años después, mi mamá descubrió que mi papá, además de ella, tenía a otra mujer. La primera vez, mi mamá se enfadó mucho. Mi papá se arrodilló y prometió cambiar. Pero luego hubo una segunda vez, una tercera, una cuarta, una vez. Incluso los vi juntos en casa. Fue asqueroso. Mi mamá no pudo soportarlo más y se llevó a vivir conmigo a otro lugar. Mi papá nos buscó y le pidió a mi mamá que lo perdonara. Ella, una vez más, se ablandó y regresamos a casa. Pero al volver, descubrió que mi papá no había roto con la otra mujer. Incluso la había llevado consigo mientras venía a buscarnos. Mi mamá me estaba acostando en una habitación, mientras mi papá dormía con esa mujer en la de al lado. Pero esta vez, mi mamá no lloró ni hizo un escándalo. De repente se volvió muy tranquila. Incluso invitó a mi papá a hacer un viaje juntos. Fue el primer viaje de los 3 como familia. Y también el último. Apretó con fuerza la manga, conteniendo sus emociones. Esa noche, en una ciudad desconocida, mi mamá tomó un cuchillo y se lo clavó en el pecho a mi papá. Mi papá, bañado en sangre, luchó con todas sus fuerzas y le apretó el cuello a mi mamá. Yo estaba encerrado en el balcón, gritando y golpeando la puerta, pero no podía salir. Cuando desperté, mis papás ya no se movían. Me quedé petrificada. Esa no era en absoluto la versión que me habían contado. La historia de amor entre el señor Kim y su esposa era una leyenda en los círculos de la alta sociedad. Se decía que él ya tenía un compromiso arreglado, pero al ver a la madre de Oscar, una mujer de origen humilde, se enamoró de inmediato. Ella, al principio, no quiso involucrarse en una familia poderosa. Él la persiguió durante 4 años hasta que ella aceptó casarse. Vivieron enamorados, y pronto nació Oscar. Pero la felicidad no duró mucho. En un viaje, la madre de Oscar murió de un ataque al corazón, y su padre, desolado, se quitó la vida para acompañarla. ¿Quién habría imaginado que bajo esa historia idealizada se escondía una verdad tan cruel y sangrienta? Oscar tenía solo 6 años cuando presenció la muerte de sus padres. Su mente aún no estaba formada. Se enfermó gravemente, y cuando despertó, ya no era el mismo. Por fin entendía por qué Oscar no tenía sentido de seguridad cuando salía. ¿Y por qué rechazaba tanto el matrimonio y la intimidad? Sofía, te cuento esto porque quiero que me conozcas a mí completo. Se sentó junto a mí, dudó un momento, y luego apoyó lentamente su palma sobre el dorso de mi mano. Ya sé que estoy enfermo, pero lo superaré. A partir de ahora, puedes entrar al estudio. No te regañaré. También puedes tomarme la mano. No la soltaré. Me portaré bien. Tomaré mis medicinas. Y no te gritaré más. Me miraba con seriedad. Esa mirada tan sincera, como si quisiera entregarme su corazón. Por primera vez sentí con claridad el calor de su palma. No sé si fue por la luz, pero su voz sonaba especialmente suave. Sofía, vamos de viaje juntos.
Voy a intentarlo. Ir a un lugar nuevo. Cuando volvamos, te celebraré el cumpleaños. Me tomó de la mano y abrió el mapa, examinando con atención las ciudades, mientras observaba cómo caía lentamente la noche. Llamé al señor Kim. Le conté que Oscar quería hacer un viaje. El señor Kim guardó silencio un momento y me preguntó, ¿ya dejaste todo listo con la hermana Ann? Faltaba menos de una semana para mi partida. Si hacíamos este viaje, al regresar yo ya me iría directamente. Sí, ya le dejé todo bien explicado a la hermana Ann. El señor Kim respondió con un si él quiere salir a conocer. Está bien, llévalo a pasear. Después de discutirlo mucho con Oscar, decidimos viajar juntos a Mongolia Interior. Capítulo 11. Oscar investigó las guías y planificó el itinerario. Incluso sacó una cámara. Puedo tomarte fotos, ayudarte a guardar recuerdos. Era una persona muy organizada. Preparó un calendario de viaje detallado. Hasta el menú de cada día estaba decidido de antemano. Nuestro destino esta vez era Ulan Bator. Al subir al avión, noté claramente que Oscar estaba emocionalmente alterado. Quizás por aquella vez que lo encerraron en un balcón. No le gustaban los espacios cerrados. Como cuando viajamos en tren de alta velocidad, se volvió muy ansioso y nervioso. Sentado a mi lado, me tiró de la manga y se acercó más a mí. En un avión no se puede bajar a mitad de camino. Si no te sientes bien, volvamos, no te obligues. Oscar apretó los labios y sacudió la cabeza. Estoy bien, vamos. No quiero arruinarte el viaje otra vez. Durante el despegue, me tomó de la mano. La palma le sudaba ligeramente. A mitad de camino, atravesamos una fuerte corriente de aire y el avión se sacudió bastante. Oscar no abrió los ojos en todo el trayecto, como si estuviera descansando, pero el sudor en su frente y la mano que no soltaba la mía revelaban su tensión. Estaba muy nervioso. Después de llegar a Chifeng, nos esperaba un viaje en coche de 4 horas. Oscar se mantuvo en estado de alerta constante. El clima y el entorno completamente distintos lo hacían estar más ansioso y sensible que de costumbre. Durante todo el camino intenté tranquilizarlo. Él forzó una sonrisa. Sofía, estoy bien. Yo le creí. Una vez que llegamos a la suite del hotel, me metí a darme una ducha caliente. Al salir, encontré a Oscar encogido en un rincón. Todo su cuerpo temblaba levemente. Al verme, respiró hondo un par de veces. Abrió la maleta a toda prisa y se tomó 2 pastillas para calmarse. Sin esperar a que dijera nada, se incorporó fingiendo naturalidad. Voy a ducharme. Estoy bien, de verdad, no te preocupes. Esa noche, se dio vueltas en la cama durante mucho rato, sin poder dormir. En todos estos años, no había pasado una sola noche fuera de su cama en la villa. Probablemente no podía dormir en otra cama. Le pregunté en voz baja, ¿quieres que te cuente un cuento para dormir? No hace falta. Ya casi me duermo. Duerme tú también. Mañana, veremos las praderas juntos. Después de eso, ya no volvió a moverse. Parecía haberse dormido por fin, pero a la mañana siguiente, las ojeras bajo sus ojos delataban su noche en vela. Comió muy poco y pasaba el tiempo tomándose medicamentos. Yo tenía muchas ganas de ver esas praderas, pero al verlo tan mal, toda mi atención se volcó en él. Ni siquiera llegué a disfrutar de la niebla matinal en el lago de la princesa. Después de todo, fui yo quien lo sacó de casa. Debía llevarlo de vuelta en buen estado. Oscar señaló las montañas ondulantes a lo lejos. No me mires a mí, mira allá. Ve, que quiero tomarte una foto. Sacó su teléfono y me tomó fotos. Su mano temblaba ligeramente al presionar el botón. Una turista cercana soltó un en voz baja. Qué mala cara tiene. Parece que tiene mal de altura. No es para tanto. Esta altitud no llega ni a los 2000 metros. Oscar me miró, intentando explicarse. Es solo que necesito adaptarme. Estoy bien. Me tomó muchas fotos, pero parecía insatisfecho con todas. No, así no está bien. Le pregunté qué estaba mal, pero no respondió. Solo retorcía la manga hasta dejarla hecha un nudo. Un señor mayor que pasaba cerca negó con la cabeza y murmuró, los jóvenes de hoy sí que aman las fotos, con lo mal que luce su pareja. En vez de llevarlo al hospital, siguen sacando fotos aquí. Oscar bajó la cabeza con incomodidad, fijando la vista en la punta de sus zapatos, y respiró hondo. Sofía, mejor tomamos las fotos más tarde. Ahora demos un paseo. Caminamos juntos por la pradera. A nuestro alrededor, las parejas corrían libres, dejándose llevar por el viento de las montañas. Observando sus siluetas, comenté en voz baja, qué libres se ven. Él intentó acelerar el paso, queriendo correr conmigo por el campo abierto, pero el entorno extraño lo ponía especialmente tenso. No podía experimentar esa libertad como los demás. Solo pudo decirme, Sofía, corre tú, yo te grabo. No hace falta. Caminemos juntos, tranquilos.
A lo largo del camino había muchos montones de heno recogido por los pastores. Vacas y ovejas pasaban junto a nosotros. Detenerse a observar también era agradable. Oscar no dijo nada, solo esbozó una sonrisa amarga. Llevábamos 3 días fuera, y él había adelgazado visiblemente. Tenía un aspecto agotado. Si para mí el viaje era una recarga de energía, para él era una tortura. Y como todo lo reprimido, tarde o temprano llega a su punto de quiebre. Ese día, fui a probar montar a caballo. Oscar se quedó quieto, cámara en mano, tomándome fotos. El caballo comenzó a trotar, primero despacio, luego más rápido. Oscar disparaba sin parar, una foto tras otra. Yo me dejé llevar por la emoción de galopar, y cerré los ojos con suavidad. Entonces, escuché un grito desgarrador. Volví en mí de inmediato. Era la voz de Oscar. Capítulo 12. Oscar tuvo una crisis. El detonante fue una pareja cercana. Por alguna razón, esa pareja empezó a discutir. Él gritó que al volver a casa la golpearía. Ella respondió que si se atrevía a irse, lo apuñalaría con un cuchillo. Peleas de pareja. A veces las palabras son crueles. Los demás se apartaron. Pero Oscar giró lentamente la cabeza y los observó fijamente. Cuanto más fuerte discutían, más agitada se volvía la respiración de Oscar. Quizás por la tensión acumulada de estos días, o tal vez por recuerdos dolorosos. Cuando el hombre empujó a la mujer al suelo, Oscar se lanzó a detenerlo, y entonces, le dio la crisis. Cuando Oscar tiene una crisis, no puede controlar sus emociones. Me quedé a su lado, calmándolo una y otra vez, hasta que el sol se puso. Poco a poco fue recuperando la calma. Sofía, lo siento, te hice preocuparte. Estaba sentado en la hierba, con las rodillas abrazadas, la expresión apagada. Salir conmigo, debe de ser horrible, ¿no? Negué suavemente con la cabeza. No, no lo es. Pero no estás feliz. Vi las fotos de tu viaje a Dalí. Sonreías con tanta vida. Pero al volver, ya no fuiste la misma que en esas fotos. Quería verte feliz. Por eso te propuse viajar. Pero en mi cámara, no eres tan luminosa como lo eras en las de aquellos desconocidos en Dalí. Cuando montabas a caballo, logré una sola foto decente. Pero justo después, me dio una crisis. Sofía, soy tan inútil. Estando conmigo, ni siquiera viajar te puede relajar. Viajar con alguien que puede tener una crisis en cualquier momento, ¿cómo podría uno relajarse? Todo lo que dijo era cierto. No tenía cómo refutarlo. Me senté a su lado en la hierba y vimos como el sol caía poco a poco tras el horizonte. Él seguía sentado, con la mirada oscura y rota, la voz ronca. Sofía, soy realmente una persona espantosa. La noche cayó por completo. Me puse de pie y sacudí la hierba de mi ropa. No pienses tonterías. De todos modos, ya teníamos pasaje de regreso para mañana. El viaje termina pronto. Mañana volvíamos. Pasado mañana era mi cumpleaños. Y al día siguiente, con 1 millón en la cuenta, me marcharía. Oscar se levantó conmigo, pero todo el camino de vuelta permaneció callado, con una expresión decaída. Incluso durante el regreso, estuvo inusualmente silencioso. Solo usó su móvil de vez en cuando para organizar algo. Al volver a casa, por fin pareció relajarse un poco. Su respiración se volvió más tranquila. Antes de dormir, dudó un momento y dijo, «Buenas noches, Sofía. Mañana tengo un nuevo regalo de cumpleaños para ti». Pensé que sería una canción o algún objeto, pero al día siguiente, apareció en la puerta de mi habitación vestido con traje. «Sofía, vamos al registro civil, a solicitar el divorcio». Oscar siempre había sido una persona obstinada. Cuando decía que no se divorciaría, yo ya me había mentalizado a pelear durante 1 o 2 años en juicio. Nunca imaginé que cambiaría de opinión de repente. No pude evitar preguntarle, ¿por qué? Respondió con una voz muy serena, «No estás feliz. No quiero seguir arrastrándote». Mientras decía esto, intentaba parecer despreocupado, y sus bonitos ojos se curvaban en una débil sonrisa, pero en el fondo de sus ojos, todo estaba enrojecido. «Sofía, soy torpe, terco, y me di cuenta de que te amo solo después de que te fuiste. Durante un tiempo, tuve pensamientos oscuros. Pensé en hacer cualquier cosa para tenerte amarrada a mi lado, pero contigo a mi lado, no eras feliz. De verdad, nada feliz». Al decir esto, su voz se quebró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te he arrastrado demasiado tiempo. No quiero verte sufrir más. Así que, te dejo ir». Era la primera vez que lo veía llorar. Siempre creí que alguien como él no derramaría lágrimas. Pero en el coche, camino al registro civil, sus lágrimas ardientes caían en la palma de mi mano, como una lluvia de primavera que no cesa. Cuando el coche se detuvo frente al edificio, se limpió el rostro con el dorso de la mano, con los ojos enrojecidos. Me abrió la puerta con una sonrisa forzada y torpe. «Sofía,
El regalo para tu cumpleaños número 25 es tu libertad. Capítulo 13. El periodo de reflexión para el divorcio es de 30 días. Durante esos 30 días, el señor Kim intentó convencerme de quedarme. Me preguntó, Oscar ya se ha dado cuenta de lo que siente por ti. ¿De verdad quieres divorciarte? Claramente, si te quedas, tendrás una vida mejor. Negué con la cabeza. No, él no lo entendía del todo. Sofía, entre él y Chloe no pasó nada. Además, ahora él también te quiere. Solo que sus sentimientos llegaron un poco tarde. ¿Vas a dejarlo así nada más? No puedes darle otra oportunidad. Pero yo seguí negando con la cabeza. No puedo. Una vez que una persona ha probado la libertad, ya no puede resignarse de buena gana a vivir atada. Mi salida de la familia Kim causó un gran escándalo. Mi padre me llamó para regañarme durante mucho rato, y la señora Kim también me reprochó. Decían que debía estar agradecida con Oscar. Si la familia Kim no me hubiera elegido en su momento, me habrían enviado a un matrimonio concertado. Podía haber sido con algún viudo de mediana edad, o con algún hombre vulgar que gusta de jovencitas. ¿Qué más quieres? ¿No sabes que tu cuñado ya tiene 3 hijos fuera del matrimonio y tu hermana lo soporta? ¿Por qué tú no puedes? Al final, mi padre amenazó con romper relaciones padre-hija conmigo. Asentí levemente. Está bien. 30 días después, Oscar y yo fuimos juntos al registro civil a recoger el libro rojo del divorcio. Junto con el libro rojo, venía un cheque. Los bienes bajo el nombre de Oscar, tras su tasación, tenían un valor estimado de unos 1.000 millones. Ese cheque era por 1.000 millones. Oscar me entregó el cheque. Sofía, a partir de ahora, camina caminos más largos, escala montañas más altas y ve hacia horizontes más amplios. Y dime, ¿podré volver a verte? Asentí, claro. Cada año te invitaré a mi fiesta de cumpleaños. Oscar suspiró y finalmente sonrió. Convirtió todas las palabras no dichas en una sola frase. Sofía, cuídate. Capítulo 14 Extra Oscar. La primera vez que me di cuenta de que me gustaba Sofía fue en la casa vieja. Fue cuando ella le dijo a mi abuelo que quería divorciarse de mí. Mi reacción instintiva fue resistirme. Me sorprendió darme cuenta de que no quería divorciarme, debido a lo que pasó con mis padres. Desde pequeño he odiado, rechazado e incluso temido el matrimonio. Siempre sentí que Sofía me había atado mediante el matrimonio. Había esperado durante mucho tiempo el día en que pudiera liberarme de ese vínculo, pero descubrí que, cuando ese día realmente llegó, lo único que sentía era rechazo. Me mentí a mí mismo, y también le mentí a Sofía, diciendo que simplemente me había acostumbrado a su presencia. A propósito, hice que Chloe se quedara. A propósito, dije que su ropa se veía bien. Quería demostrarme que no me gustaba Sofía, que no me gustaba esa mujer que mi abuelo me había impuesto. Y entonces, Sofía se fue. Cuando me enteré, me sentí enojado, ansioso y culpable al mismo tiempo. Estaba furioso de que se hubiera ido sin decir nada, de que me hubiera abandonado, y desesperado por traerla de vuelta. Chloe apareció en ese momento, aconsejándome que me divorciara. Incluso se desnudó, ofreciéndose para acostarse conmigo. Sentí una rabia inexplicable. Siempre he rechazado la intimidad. No quiero tener relaciones con nadie. Pero en ese instante, surgió un pensamiento extraño en mi mente. Si la persona frente a mí fuera Sofía, tal vez, no me importaría. Ya no podía seguir engañándome. Me había enamorado de Sofía. La extrañaba tanto, que cuando pensaba en ella, solo podía enterrarme en la pila de peluches que ella me cosió. Y luego, volvió. Aún fingía indiferencia, pero por dentro estaba feliz. Sin embargo, no sé por qué, tenía una sensación persistente. La sensación de que ella estaba haciendo una transición, pasándome poco a poco a esa nueva hermana Ann. Tenía miedo de que me volviera a dejar. Hasta la muerte. Quería que muriera a mi lado. Por eso, empecé a ser amable con ella a propósito. La buscaba para conversar. Le escribía canciones. Le abría mi corazón. Pero me di cuenta de que ella no era feliz. Frente a mí, siempre estaba apagada, como un cadáver viviente, entumecido y sin alma. Y sin embargo, en esos videos de viaje, ella se veía tan llena de vida. Quise hacerla feliz. Así que le propuse viajar juntos. Y fue entonces cuando lo entendí. No era el viaje lo que le devolvía la vitalidad a Sofía. Era haberme dejado atrás, lo que la hacía renacer. Incluso estando de viaje conmigo, estaba agotada, siempre pendiente de si me daría una crisis, sin poder relajarse ni un segundo. Ese día, sentados en la pradera de Ulan Buton, de repente me dio mucha pena por ella. ¿Cómo podía tener tan mala suerte? ¿Qué justo le tocara estar conmigo? ¿Y si seguía a mi lado? ¿Acaso incluso su sonrisa acabaría por desaparecer? Pensé que, si era así, entonces lo mejor que podía hacer era darle su libertad.
Originalmente, el regalo que le había preparado para su cumpleaños número 25 era esa pieza musical. Me costó mucho componerla, pero sentía que le faltaba algo. No me gustan las cosas imperfectas. Tal vez era el destino. Tenía que cambiar de regalo. Así que le di la libertad. Y con ella, el cheque que se había ganado con tanto esfuerzo. Estos años, la había hecho sufrir demasiado. Después del divorcio, me encerré en el estudio. Leí una y otra vez la partitura de la canción que le escribí a Sofía. La corregí muchas veces, pero nunca quedé satisfecho. Hasta que una noche, Sofía apareció en mis sueños. Tenía 15 años, y sonreía en un jardín de rosas. ¿No te duele? Estás sangrando tanto y ni te importa. A los 20, me miraba sonriendo. Oscar, ¿te gustaría que yo te cuidara de ahora en adelante? A los 25, sacaba unos auriculares con timidez. Toma, tu regalo de cumpleaños. Me costó mucho conseguirlo. Cuando desperté, la almohada estaba empapada. Entonces supe que le faltaba a la pieza. Me encerré en el estudio 2 días y luego fui al estudio de grabación. Fue la mejor pieza que he escrito en mi vida. La llamé Sofía, y se la dediqué a mi amor eterno. La pieza tuvo una gran acogida, y cedí los derechos a nombre de Sofía. Después de todo, desde el principio fue un regalo para ella. Acordamos vernos una vez al año. El resto del tiempo, solo podía seguirla por sus redes sociales. Vi todos los vídeos que subía, montando a caballo, conduciendo autos de carreras, esquiando. Esa Sofía que parecía tan tranquila y dócil, tenía dentro un alma salvaje y libre, una flor hermosa, que yo había marchitado. Y después de dejarme, por fin volvió a florecer. ¡Qué bien! Desde entonces, cada año, espero con ansias el cumpleaños de Sofía, porque solo ese día, puedo volver a verla. A ella, que sigue creciendo con fuerza. Capítulo 15. Ese año, vinieron muchos amigos a mi fiesta de cumpleaños. Oscar, como siempre, fue el primero en llegar. Se sentó en silencio en un rincón. Cada año, en mi cumpleaños, él me traía un regalo. Siempre era el más valioso de todos. El señor Kim me preguntó una vez si quería volver a casarme con Oscar. Dijo que desde que me fui, Oscar había estado soltero todo el tiempo. Me reí en silencio y negué con la cabeza. Yo amé de verdad a Oscar. Él fue el hombre de mis sueños en los años de juventud y romanticismo, pero con los años fluyendo como agua, el amor finalmente se desgasta, y él también se convirtió en alguien que quedó atrás, en el ayer de mi vida.